todos y todas. Como se adelantó en esta sesión, lo que vamos a ver es básicamente dos cosas. Uno, en torno a la cadena de valor de la minería ilegal, es decir, entender un poco el fenómeno de la minería ilegal. Y en segundo lugar, lo que más nos interesaría es la respuesta que ha tenido el Estado desde el sector interior a este fenómeno. Ese va a ser, digamos, el tema general del taller del día de hoy. Antes de iniciar, yo quisiera agradecer a EO, a CEFO Indígena, a la coordinadora también de pueblos, la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, y también a IDECEP por hacer posible este taller. Lo que deseo es que este taller sea sobre todo un intercambio de ideas. Yo les voy a presentar, como dije, algunos datos para entender un poco la minería ilegal, no solamente como un delito ambiental, sino como una economía ilegal, entenderla de manera, digamos, cómo tiene esta economía diferentes procesos, ¿no? Y en la segunda parte vamos a ver sobre todo la respuesta que ha tenido el Estado peruano a través del sector interior a este fenómeno, ¿no? Y vamos a mantener una visión bastante crítica sobre cómo el Estado peruano se ha ido concentrando en algunos puntos o procesos de la minería ilegal, pero no ha tenido una mirada completa del fenómeno, ¿no? Dicho eso, también quería animarlas a que ustedes participen en cualquier momento de la exposición. Si tienen alguna duda, si quieren complementar algo sobre alguna parte de la exposición, siéntanse libres de activar el micrófono y hablar. Esa es la idea también del taller. Somos pocos, no es digamos, un espacio de varias personas, entonces creo que activando el micrófono basta, ¿no? No hay necesidad de levantar, digamos, la mano a través del Zoom o hacer alguna señal, ¿no? Activen su micrófono, me interrumpen y podemos ir complementando ideas, ¿no? Esa es la idea del taller. Entonces, yo voy a empezar mostrándoles una presentación que he hecho para introducirnos al tema que les he comentado. ¿Me avisan si se puede ver la pantalla que estoy compartiendo? Sí se ve. ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces, como les dije, vamos a ver dos cosas en esta presentación, ¿no? Y quiero que sea bastante dinámica. En primer lugar, vamos a entender a la minería ilegal como una cadena de valor. ¿Qué quiere decir cuando decimos cadena de valor? Es decir, básicamente entender a este fenómeno como una serie de procesos, ¿no? No solamente entenderla como aquel fenómeno en la que se extrae el oro, sino para que haya esa extracción, hay procesos previos que tiene que haber para sostener a esta economía, pero también para llegar a la etapa de comercialización y también para sacar el beneficio del oro que se va extrayendo, ¿no? Hay una serie de procesos que las organizaciones criminales muchas veces, ¿no?, tienen que seguir para poder tener las ganancias que tienen, ¿no? Entonces, esa es la primera parte para entender un poco mejor la minería ilegal más allá de un delito ambiental, ¿no? Y en segundo lugar, vamos a ver acciones desde el Estado peruano. Yo sé que hay un gran número de acciones que ha desplegado el Estado peruano y que son muy criticables, ¿no? Pero en esta oportunidad vamos a concentrarnos sobre todo en la respuesta punitiva que ha tenido, en la respuesta que ha tenido a través de la policía, ¿no? Digamos, el golpe que viene implementando el Estado peruano a través de estos conocidos operativos de interdicción, ¿no? Vamos a mantener la pregunta de si estos operativos han funcionado o no, y si han funcionado, cuáles son las limitaciones más urgentes que se viene atendiendo en estos últimos años, meses, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿cómo entender la minería ilegal? Vamos a ver una propuesta de cadena de valor de la minería ilegal en el Perú. A grosso modo, podemos identificar dos tipos de minería ilegal, ¿no? La minería ilegal filoniana, la que usualmente se hace en socavones, cerros, en tajo abierto, ¿no? Y la minería ilegal aluvial, ¿no? Un clásico ejemplo de la minería ilegal aluvial es claramente lo que sucede en Madre de Dios, ¿no? Que en las que se abren pozas artificiales, ¿no?, en medio de la Amazonía, ¿no?, y se crean estas pozas y se va extrayendo el oro, ¿no? A grosso modo tenemos estos dos diferentes tipos de minería ilegal, ¿no? En socavones, cerros, o en estos campamentos, lagunas artificiales que se crean en la Amazonía. Vamos a ver el primero, ¿no? Como les comenté, es
esto de la cadena de valor tiene diferentes procesos, ¿no? Uno puede encontrar más, digamos, de 10 procesos dentro de toda la cadena logística, pero yo quiero dividirlo aquí en 4 procesos principales. La primera es el tráfico de insumos químicos y materiales, ¿no? Este primer paso es importante porque va a permitir el funcionamiento de toda la cadena posteriormente. El segundo paso es la extracción, quizás es la parte más conocida, y como vamos a ver, es la parte donde más dinero y fuerza le ha metido el Estado peruano al momento de tratar de controlar este fenómeno. El segundo proceso, ¿no?, dentro de la cadena de valor de la minería ilegal es la parte de beneficio. Y la parte de beneficio es aquella donde se extrae ya el oro de manera mucho más pura, digamos, ya el oro listo para ser comercializado, ¿no? Como vamos a ver posteriormente, la parte de beneficio es la que se diferencia entre la minería ilegal filoniana y la minería ilegal aluvial, ¿no? Ahí vamos a ver cómo es diferente el proceso entre ambas. Y por último está la etapa de comercialización, ¿no?, que se puede dar por comercio interno, por exportación, ¿no?, acopiadores sobre todo a gran escala, que ya se ha identificado también, y también a través del contrabando, ¿no? Se ha reportado también que de Madre de Dios sale mucho oro hacia Bolivia, y de Bolivia, como las normas son un poco más flexibles, la exportación se hace mucho más fácil, ¿no? Pero vamos a ver cada una de ellas de manera breve. En primer lugar, en la minería ilegal filoniana, es decir, aquellas de socavón y tajo abierto, lo que usualmente se requiere para el funcionamiento o la extracción del mineral son explosivos para explotar precisamente estos socavones, estos cerros, ¿no?, cianuro de sodio, ¿no?, que nos va a servir para la etapa de beneficio, ¿no?, carbón activado, también que nos sirve para la etapa de extracción, y la maquinaria pesada, ¿no?, que también se utiliza en estos procesos. Esto de aquí también conforma una serie de mercado, ¿no?, y se denomina el tráfico de insumos químicos y materiales, ¿no? Es decir, antes de toda la cadena del valor de la minería ilegal, hay una cadena previa que también tiene sus propias lógicas de funcionamiento. Puede haber organizaciones criminales dedicadas solamente a este tipo de tráfico de insumos, o también pueden ser organizaciones que están en la minería ilegal, pero también tiene brazos que permiten el tráfico de insumos químicos y nutrir a toda la cadena de la minería ilegal. Con esto quiero decir que la lucha contra la minería ilegal no solamente va por ir y destruir los campamentos mineros, ¿no?, sino también por controlar el acceso que tienen estas organizaciones a este tráfico de insumos químicos y materiales, ¿no? Controlar estas redes es importante para prevenir la posterior extracción, beneficio y comercialización del oro ilegalmente extraído, ¿no? Durante toda la exposición voy a enfocarme solamente en el oro, ¿no?, en tanto es el mineral que más se extrae y que más se exporta ilegalmente en el Perú. Ciertamente faltan estudios, faltan todavía análisis sobre otro tipo de minerales, ¿no?, que también pueden estar siendo comercializados de manera ilegal, ¿no?, pero ciertamente el oro es el que más impacto ha tenido en los últimos años, ¿no? Entonces vamos siempre enfocándonos en el mineral oro, ¿no? Entonces, una vez que ya se tiene entendido el tráfico de insumos químicos y materiales sobre este proceso, ¿no?, posteriormente se pasa a la etapa de extracción, que es, digamos, la etapa mucho más conocida, ¿no?, que se hace en socavones o tajos abiertos, ¿no?, y donde se extrae no el oro directamente en este tipo de minería ilegal, ¿no?, sino lo que se extraen son rocas, ¿no?, digamos, la materia prima, ¿no?, rocas que dentro de ella contienen precisamente el oro, que es el objetivo de las personas o los mineros ilegales, ¿no? Acá viene la parte del beneficio, ¿no? En la parte del beneficio podemos entenderla a través de dos procesos, ¿no?, dos modalidades. Vamos la que está en la parte de acá arriba, ¿no?, la primera. En la primera, estas piedras que han sido sacadas, ¿no?, son llevadas a plantas de beneficio artesanales, ¿no?, digamos, no son plantas de beneficio grande, ¿no?, donde a través de un proceso de chancado, ¿no?, se logra procesar este mineral extraído, y con el uso de cianuro, por ejemplo, se logra extraer las pepas de oro, ¿no?, que posteriormente van a ser comercializadas de manera interna, pero también, como es un proceso rústico, no es una planta de beneficio artesanal, no logra sacar todo el oro que tienen estas rocas, ¿no?, estas rocas en bruto que se saca de los cerros, ¿no?, sino que hay cierta arenilla sobrante.
y esta arenilla sobrante usualmente es llevada a las plantas de beneficio a gran escala o industriales, ¿no? Las plantas de beneficio industriales ya son plantas mucho más grandes, ¿no? Donde se procesa grandes cantidades de minerales y donde salen precisamente los lingotes de oro para posteriormente ser comercializados. Y ese es el segundo camino que toman algunos mineros ilegales, ¿no? No se van por las plantas de beneficio artesanales, porque ciertamente no te saca todo el oro, ni tampoco te saca grandes cantidades de oro, ¿no? Sino optan por estas plantas de beneficio a gran escala o industriales. La pregunta importante aquí es cómo estas plantas de beneficio a gran escala o industriales aceptan el oro o el mineral en bruto que sale de estos campamentos, de estos socavones, que son ilegales, ¿no? Porque cuando uno llega a esta planta de beneficio, lo que te piden es que tú certifiques que el mineral que estás sacando venga de un lugar que esté permitido, es decir, que no sea mineral ilegal, ¿no? Lo que sucede, y acá viene un punto importante, ¿no? Es el uso de las guías de remisión, ¿no? Las guías de remisión son documentos importantes que tienen los mineros informales, ¿no? Los mineros que están en proceso de formalización. A través de esta guía de remisión, los mineros en proceso de formalización o mineros informales pueden comercializar, explotar, extraer oro de lugares permitidos. Lo que sucede aquí es que muchas veces, ¿no?, los mineros ilegales, digamos, sacan oro del cerro B, que no está permitido. El cerro B no está permitido, pero ellos sacan oro de ese cerro. Pero en el papel, es decir, en la guía de remisión, ellos certifican que sacaron ese mineral del cerro A, ¿no? El cerro A que sí está permitido, ¿no? Entonces, claro, el Estado, la policía, no tiene la capacidad para poder verificar si es que este documento y el mineral que está cargando efectivamente salió del cerro A, ¿no? Cuando en realidad los mineros ilegales lo han sacado del cerro B. Entonces, esta guía de remisión muchas veces sirve para poder lavar el oro de manera que ha sido extraído de manera ilegal, ¿no? Hay un caso muy conocido dentro de la Policía Nacional, dentro de la Dirección de Medio Ambiente, es una de las últimas organizaciones criminales que se logró desarticular, conocido como los Topos del Frío, en el Departamento de la Libertad, ¿no? Donde una de las principales modalidades para poder lavar el oro, ¿no?, o sea, poder certificar que este oro ilegal es legal, entre comillas, ¿no?, es el uso sistemático de las guías de remisión. Y acá hay varias modalidades respecto a las guías de remisión. Se ha identificado que puede ser bien a través de un mercado negro, es decir, los mineros informales alquilan sus guías de remisión a los mineros ilegales para que estos los hagan pasar como suyos, ¿no?, y puedan certificar en la planta de beneficio este oro ilegalmente extraído, ¿no? Pero también se ha podido encontrar que hay mineros informales que directamente participan de la extracción del oro ilegal, ¿no?, y utilizando estas guías de remisión logran lavar el oro, ¿no?, ilegalmente extraído en las plantas de beneficio, ¿no? Entonces, si nos podemos dar cuenta, ¿no?, en estas dos modalidades, uno podría identificar que las organizaciones criminales, digamos las organizaciones más poderosas, ¿no?, podrían optar por este segundo camino, ¿no?, en las que las guías de remisión les permite lavar el oro, ¿no? En la primera, ciertamente, también hay minería ilegal, ¿no?, porque se está extrayendo de lugares no permitidos, pero la diferencia está en que se puede extraer poco, ¿no? La cantidad de oro que se extrae no es digamos, en grandes cantidades, pero tampoco se logra extraer todo el oro de las rocas que se sacan del socavón o el tajo abierto, ¿no? Entonces, la hipótesis que se mantiene es que las organizaciones criminales sistemáticamente están utilizando, ¿no?, los permisos que tiene la minería informal, los mineros informales, para poder hacer funcionar toda la cadena logística de la minería ilegal, ¿no? Entonces, la parte entre la extracción y el beneficio es importante, en tanto ahí se logra limpiar el oro, ¿no? Lo que ilegalmente sale, ¿no?, posteriormente se vuelve legal, ¿no? Y bueno, una vez que es ya legalizado en las plantas de beneficio, su comercialización es mucho más rápida, mucho más fácil, ¿no? Ya tienes lingotes de oro en la que se certifica que efectivamente se sacaron este oro, es de origen de un lugar que es legal, ¿no?, cuando se sabe que no lo es, ¿no?
Entonces, cuando pensamos en un trabajo de investigación desde la Policía Nacional, ¿no? Más allá, digamos, del golpe o, digamos, de explotar campamentos, ¿no? La idea es que se pueda identificar todo este proceso. Y como les decía, un caso exitoso es esta organización criminal Los Topos del Frío, en la que se logra desarticular y desactivar todo el proceso que, vendría a ser que se vendría a ser la cadena de valor de la minería ilegal, ¿no? Es decir, no solamente enfocarnos en la extracción o en un solo proceso, ¿no? Es necesario enfocarte en todo el proceso para poder entender cómo está funcionando la economía ilegal, ¿no? En la parte de comercialización, como ya les dije, ¿no? Cuando es poco oro, usualmente se usa para comercio interno, ¿no? Pero usualmente cuando vienen de grandes plantas de beneficio a gran escala o industriales, ¿no? Lo que se utiliza son los lingotes de oro para poder dársela a copiadores a gran escala y posteriormente a su exportación, ¿no? En el caso de los topos del frío, el encargado de la exportación era un ciudadano chino que se encargaba de exportar precisamente a joyerías de Norteamérica y Europa, ¿no? La cadena de valor de la minería ilegal aluvial, ¿no? Que, como dijimos, la filoniana, un caso emblemático es, por ejemplo, La Libertad, ¿no? La Libertad, donde precisamente se encontró esta organización criminal que les mencionaba, ¿no? Y en el caso de la minería ilegal aluvial, el caso emblemático claramente es Madre de Dios, ¿no? Aquí cambia algunas cosas, ¿no? El proceso es el mismo, mantenemos las mismas fases, ¿no? El tráfico de insumos químicos, la extracción, el beneficio y la comercialización, pero hay algunos puntos que sí son bien diferentes de la minería ilegal filoniana, ¿no? En primer lugar, ¿qué tipo de insumos químicos y materiales se utilizan? Aquí hay tres que anteriormente no lo habíamos visto, ¿no? El primero es el mercurio, ¿no? El mercurio es, digamos, el principal elemento que te va a permitir posteriormente que te va a permitir el funcionamiento del beneficio del oro. Es decir, una vez que se saca la arenilla, ¿no? Para amalgar el oro, se utiliza el mercurio, ¿no? Luego tenemos el combustible, que permite el funcionamiento precisamente de los motores automotrices, que se utiliza también para la extracción, pero no solamente para ellos, sino también para el funcionamiento de todos los campamentos mineros ilegales, ¿no? Y también maquinaria pesada, ¿no? Son algunos de los principales insumos químicos y materiales para este tipo de minería ilegal aluvial, ¿no? La extracción, como bien deben saber, ¿no? Se hacen en estos campamentos mineros ilegales, ¿no? A través de estas lagunas artificiales o el borde de los ríos, ¿no? Utilizando dragas, en donde se puede extraer la arenilla con el material aurífero y posteriormente en el mismo campamento, y acá cambia, es diferente a la minería ilegal filoniana, en la que sí hay un proceso de transporte, ¿no? Hacia plantas de beneficio artesanales que pueden estar cerca de de la zona de extracción, o plantas de beneficio a gran escala, que sí, usualmente están lejos, ¿no? Pero en la minería ilegal aluvial es distinto, ¿no? Porque lo más recurrente es que la parte de beneficio se hace en los mismos campamentos o en el mismo lugar, a los bordes del río en la que se está extrayendo la arenilla que contiene el material aurífero, ¿no? Entonces el proceso es a través de la amalgamación del oro por mercurio, ¿no? Que causa grandes niveles de contaminación, y al final lo que se tiene son estas pepitas de oro, ¿no? Que también tiene una serie de tipos de comercialización, ya sean tiendas de compra de oro que están instaladas en los mismos campamentos o lugares cercanos, ¿no? A los campamentos mineros ilegales. Y lo otro que también se reporta sistemáticamente y recurrentemente son los famosos acopiadores de oro a gran escala, ¿no? Que llegan diariamente a los campamentos mineros ilegales y se encargan de recoger estas pepitas de oro, ¿no? Ya sea para la exportación, ¿no? Como vimos en el primer caso, o ya sea a través del contrabando, ¿no? Que se va sobre todo al país de Bolivia, ¿no? A grosso modo, este es el entendimiento de la cadena de valor de la minería ilegal, ¿no? El punto de poder entender de esta manera la minería ilegal es ir más allá de la etapa de extracción, entenderla como una economía ilegal con diferentes fases, con diferente funcionamiento, pero sobre todo que hay una línea muy delgada, ¿no? Entre la minería ilegal informal, ¿no? No por decir que son lo mismo, claramente no son lo mismo. En la minería informal tenemos mineros que están en proceso de formalización, que muchos de ellos quieren formalizarse para poder realizar actividades de la minería, ¿no? A pequeña escala. Pero también, como les he comentado, ¿no? Los mineros ilegales utilizan los permisos de la minería informal para poder lograr el lavado del oro y posteriormente comercializar el oro que se está extrayendo, ¿no? Entonces,
Este breve resumen sobre la cadena de valor de la minería ilegal nos va a permitir entender, ¿no? Y ahora la pregunta que quiero que se quede, digamos, una vez finalizado esta primera presentación, es dónde ha estado atacando el Estado peruano, ¿no? Si tenemos identificado todos estos procesos, ¿no? ¿En qué parte el Estado peruano ha invertido más dinero? ¿En qué parte el Estado peruano ha desplegado más recursos, ¿no? Con el objetivo de disminuir la minería ilegal en estos años, ¿no? Desde el año 2012 que se crea el Alto Comisionado contra la Minería Ilegal, ¿no? ¿En qué parte, en qué fase de la cadena de valor de la minería ilegal el Estado peruano ha estado concentrando sus esfuerzos para poder combatir este delito, ¿no? Entonces, una vez que hemos identificado la cadena de valor de la minería ilegal, ¿no? Podemos identificar 4 puntos críticos, ¿no? Que van muy en línea con las fases que hemos venido detallando, ¿no? En primer lugar, está el tráfico ilícito de insumos químicos, combustibles, explosivos y maquinarias, ¿no? Se sabe que hay un mercado negro, hay un tráfico muy importante del mercurio, ¿no? Del cianuro, del combustible y de los explosivos, sobre todo. La SUNAT, por ejemplo, ya tiene casos, ¿no? Que ya ha llevado a la fiscalía sobre el tráfico de insumos químicos como el cianuro, ¿no? El cianuro es un material que no ha estado dándole mucha importancia, ¿no? Si uno revisa la data sobre las incautaciones, decomisos que ha tenido la Policía Nacional sobre los insumos químicos, va a encontrar mercurio, ¿no? Mercurio sí se decomisa, pero lo que no se suele decomisar mucho es cianuro, ¿no? Y esto responde un poco también digamos, a la mirada internacional que existe sobre estos insumos químicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del mercurio, se tiene el convenio de Minamata, ¿no? Que obliga a los estados a disminuir la exportación de mercurio. Y en el caso peruano se ha disminuido esta exportación. Lo que viene sucediendo es que está entrando por contrabando a través, nuevamente, de la parte sur, especialmente desde Bolivia, ¿no? Viene entrando el mercurio al Perú. Eso es lo que se ha identificado. Pero también se ha identificado empresas privadas que se encargaban de comercializar internamente el mercurio, quienes se encargaban de tener un mercado negro aparte en la que podían desviar mercurio hacia actividades de minería ilegal, ¿no? Entonces, dentro del tráfico ilícito de insumos químicos, lo más importante es el mercurio y el cianuro, y son insumos que no se les ha prestado mucha atención desde la Policía Nacional, ¿no? Y esto en comparación, digamos, a insumos químicos utilizados para las drogas, ¿no? Y acá quiero introducir un poco cómo es la situación de la lucha contra las drogas. En la lucha contra las drogas, por ejemplo, el principal actor de la Policía Nacional del Perú es la DIRAN, ¿no? Y dentro de la DIRAN ustedes pueden encontrar unidades que se dedican a investigar crimen organizado y que se dedican a investigar el tráfico ilícito de insumos químicos. Pero si uno va a la Dirección de Medio Ambiente, que se encarga de luchar contra la minería ilegal, en esta dirección no existe un equipo que se encargue de hacer investigaciones a organizaciones criminales, ni tampoco existe un equipo que se encargue de ver el tráfico ilícito de insumos químicos, ¿no? Con esto quiero decir que producto, digamos, de la importancia que se le ha dado y claramente validada por datos, ¿no? Sobre el tráfico ilícito de drogas, ¿no? La Policía Nacional se ha fortalecido en estos años, ¿no? Y tiene diferentes equipos que investigan toda esta cadena del tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, en el caso de la minería ilegal, todavía recién se está reaccionando respecto a entender a este fenómeno como esta cadena que les he presentado, ¿no? Y a partir de eso, ver la necesidad de no solamente atacar un punto, ¿no? Que vendría a ser la extracción del oro, ¿no? Porque como vamos a ver, ¿no? La respuesta del Estado se ha enfocado primordialmente, no solamente porque sí se hace otras actividades para controlar los insumos químicos y las otras fases que están detalladas ahí, pero la mayor cantidad de acciones, de dinero, de presupuesto, se va a atacar este segundo punto, que es la extracción del oro. Ustedes seguramente son testigos, ¿no? Empíricos y también han visto por noticias, ¿no? Que cuando se habla de lucha contra la minería ilegal, usualmente se hace foco en la destrucción de estos campamentos mineros, ¿no? En explotar los campamentos mineros, en detener a los obreros mineros ilegales que están ahí en los campamentos, en decomisar los insumos, explotar las maquinarias, ¿no? Pero todo enfocado, o digamos la mayor parte enfocado,
a esta segunda fase, ¿no? Que es la extracción del oro, ¿no? La extracción del mineral ilegal. Y sin embargo, no se le ha prestado suficiente atención a otros procesos o a otros puntos críticos de la cadena de valor, que es, uno, el tráfico ilícito de insumos químicos, ¿no? Que ya hemos relatado un poco. El tercero, que es el uso indebido de las guías de remisión y el blanqueo de oro, ¿no? Esto también hemos detallado, ¿no? Cómo se usa las guías de remisión de los mineros informales para poder lavar el oro ilegalmente extraído, ¿no? Aquí ciertamente, y acá por eso lo pongo en color rojo, ¿no? Y no en azul como los otros, ¿no? Porque el controlar este punto crítico no solamente es una tarea del sector interior, sino es una tarea también en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas, quienes son los que se encargan de fiscalizar las guías de remisión y de ver las políticas referente a la formalización de los pequeños mineros, ¿no? De los mineros informales, ¿no? Entonces, es un trabajo multisectorial, ¿no? Y por último, tenemos la parte de comercialización, lavado de dinero y uso de empresas fachada, ¿no? Que es básicamente el rol que tienen las organizaciones criminales para poder exportar y comercializar el oro ya ilegalmente que se ha extraído, ¿no? Eh, a comparación, de nuevo, con la DIRANDRO y con el trabajo que se hace respecto a drogas, ¿no? En el caso de la Dirección de Medio Ambiente y la minería ilegal, es poco todavía las organizaciones criminales que han sido procesadas, desarticuladas, respecto a la minería ilegal, ¿no? Es poco todavía el trabajo que se hace sobre este punto, ¿no? Sobre quiénes son los que comercializan, quiénes son los que lavan el dinero. Es decir, ¿no? En cortas palabras, quiénes son aquellas personas que se están llevando las grandes cantidades de dinero que produce la minería ilegal, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? La gran parte de detenidos dentro de las acciones de la policía son obreros mineros ilegales. Muchas veces personas, ¿no? Ciertamente que están haciendo malas acciones, pero que no son las cabezas de las organizaciones criminales que ganan la mayor cantidad de dinero por estas actividades ilegales, ¿no? Cuando el Estado peruano ataca este punto de la extracción del oro, es decir, los campamentos mineros, lo que encuentra son las personas del eslabón más bajo de toda la cadena, ¿no? Las personas que tienen que sacar el oro, exponer sus vidas, ¿no? Ellos son usualmente los que son detenidos por la Policía Nacional, ¿no? Pero es poco todavía el trabajo que se hace para encontrar a las cabecillas, que ciertamente no están en los campamentos mineros, pero que quienes son los que terminan financiando toda esta cadena, ya sea el tráfico ilícito de insumos, el pago a estos obreros mineros ilegales, el uso indebido de las guías de remisión de los mineros informales, ¿no? Y la posterior comercialización y exportación de este mineral hacia afuera del Perú, ¿no? Y que ciertamente son los que se estarían llevando la mayor cantidad de dinero, ¿no? Entonces la idea aquí es que ciertamente el Estado peruano se ha concentrado aquí, pero hace falta y hay trabajo por hacer, sobre todo en los otros puntos que les vengo relatando. En ese sentido, veamos datos concretos, ¿no? ¿Qué ha hecho el Estado peruano, ¿no? Frente a la minería ilegal, ¿no? Breve repaso nada más de la normativa que existe actualmente, del espacio principal multisectorial que se encarga de la lucha contra la minería ilegal, y lo que más nos interesa, ¿no? Los operativos contra la lucha de la minería ilegal, ¿no? Bueno, ahí está la normativa, ¿no? Que el delito de la minería ilegal, el artículo 307A del Código Penal, que es el principal, ¿no? En el cual nos relata que la minería ilegal es la actividad que realiza, ¿no? Ya sea en la parte de exploración, extracción, explotación u otro acto similar de recursos minerales metálicos y no metálicos, sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente, que pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente y sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental. Cerrar reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años y con 100 a 600 días de multa. Y por otro lado, digamos, la normativa, ¿no? Principal en torno al delito de minería ilegal, ¿no? Y por otro lado tenemos la Comisión Multisectorial Permanente, ¿no? Que la cual es el espacio multisectorial donde está precisamente 14 miembros del Estado, en la que quien lo dirige es el Ministerio de Energía y Minas, y en la que también participa el Ministerio del Interior, ¿no? El Ministerio del Interior participa a través de la Dirección de Medio Ambiente, como les había comentado, la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, que es la dirección operativa, ¿no? Que se encarga de hacer los operativos de interdicción. Y por otro lado, la Dirección General contra el Crimen Organizado, ¿no? Que se encarga más
de las acciones estratégicas, políticas, lineamientos en torno a este fenómeno, ¿no? Entonces, veamos un poco concretamente qué ha hecho el Estado, particularmente el Ministerio del Interior, respecto a la lucha contra la minería ilegal, ¿no? En torno a los operativos permanentes de interdicción, ¿no? Uno de los operativos más conocidos dentro de los operativos de interdicción, es decir, estos operativos en los que la policía va, decomisa, explota los campamentos mineros ilegales, ¿no? El operativo Mercurio se desarrolló sobre todo en el departamento de Madre de Dios, inicialmente, ¿no? Ahí se enfocó la fuerza del Estado para poder controlar el delito de la minería ilegal. Pero también tenemos otro operativo permanente, que es el operativo Afrodita, ¿no? Que también se encuentra en el departamento de Amazonas. Y recientemente, en el año 2021, se aprobó el plan integral denominado Restauración, ¿no? Que dentro de la policía se denomina el operativo Restauración. El operativo Restauración es un operativo que continúa las labores del operativo Mercurio, ¿no? Actualmente el operativo Mercurio ya no está en funcionamiento, terminó su funcionamiento en el 2021 y lo reemplazó el operativo Restauración. Restauración no solamente se enfoca en el área de Madre de Dios, sino también busca luchar contra la minería ilegal en el área de Cusco y Puno, que son las áreas limítrofes de Madre de Dios. Si vemos los datos, ¿no? Mercurio en el año 2019 logró desarrollar 189 operativos, al año 2020 158 y al año 2021 84, ¿no? El bajo número del año 2021 se debe a que apareció el operativo Restauración, quien lo reemplaza, ¿no? Por eso el operativo Restauración solamente tiene datos al 2021, en la cual se hicieron 111 operativos de interdicción, ¿no? En el caso del operativo Afrodita, ¿no? Se hicieron 28 operativos en el 2019, 101 en el 2020 y 95 en el 2021, ¿no? Estos son datos numéricos sobre el número de operativos de interdicción que viene desplegando el Estado peruano. De nuevo, quiero que siempre tengamos en mente la cadena de valor de la minería ilegal descrita anteriormente. Si uno se pregunta, estos numerosos operativos de interdicción que se realizaron claramente han sido dirigidos para poder controlar ese segundo eslabón de la cadena de valor de la minería ilegal, la cual es precisamente la etapa de extracción, ¿no? Digamos, llegar, explotar, decomisar, detener aquellos obreros, aquellas personas que están dentro de los lugares donde se está extrayendo el mineral de manera ilegal, ¿no? Esa es la parte donde el Estado peruano ha enfocado sobre todo sus esfuerzos, ¿no? Hasta aquí quería saber si tienen algún comentario, alguna pregunta sobre lo que se viene exponiendo. Me comentaron que vamos a tener 10 minutos de receso para luego regresar, pero antes de ir a ese receso, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre lo que se viene exponiendo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Le habla Ruiler de Madre de Dios. ¿Qué tal? Sí. Me gustaría también, ¿no? Como aquí en Madre de Dios ¿no? Está vigente aún todavía la actividad de la minería ilegal, ¿no? Hay zonas específicas y donde hace horas o pocos días, unos días, ¿no? Hubo un paro aquí, ¿no? En la zona de La Pampa. Y también hay complicaciones con el mismo y propio Estado, dando licitaciones de concesiones dentro de predios agrícolas, encima de predios agrícolas, ¿no? También en territorios de comunidades nativas. Si bien es cierto, yo pertenezco a una comunidad, ¿no? Una comunidad nativa. Se han concesionado, ¿no? O se han dado concesiones de minería en territorios de comunidades. Eso, hay
¿no? Sobreposiciones de espacio sobre la tierra, sobre el subsuelo, ¿no? Sobre el bosque en sí, del suelo para arriba, también se dan concesiones para ecoturismo, ¿no? O para concesiones de humedales, que es la nueva modalidad ahora que piden para hacer minería, ¿no? Eso es lo lamentable, ¿no? Que todavía nuestras instancias, ¿no? De nuestras direcciones de los gobiernos regionales, aún no se comparte información, ¿no? Con las otras direcciones, ya sea de saneamiento físico legal, la Gerencia Forestal de Fauna Silvestre, la Dirección Regional de Agricultura, ¿no? Para, si bien es cierto, estará permitido dentro de la ley para poder dar este tipo de concesiones, ¿no? Si tendrán información de cómo está ya, ¿no? Concesionado todo el territorio peruano, en realidad, ¿no? Se puede, si bien es cierto, nuestro país es un país extractivista, ¿no? Exporta materia prima, mas no podemos eh, manufacturar algo en nuestro país, ¿no? Eh, Eso es, todavía estamos en esa etapa, ¿no? Necesitamos, pienso, del propio gobierno, eh, por lo menos en algunas actividades se viene dando, ¿no? Ya la transformación de la materia prima, ¿no? Aquí en la región de Madre de Dios, la agroforestería, en sectores, y ya se está dando, ¿no? La transformación de la semilla del cacao en chocolate, están exportando de otros lugares también, ¿no? El café, ¿no? Pero se debería, ¿no? Tocar este tema muy importante de los minerales en general de nuestro país, ¿no? Igual de los productos agrícolas que se exporta también en materia prima y vuelve a regresar a nuestro país ya envasado en otros productos y compramos a un precio más alto. Eh, Aquí en Madre de Dios sí es bastante altísimo esta actividad de la minería, ya sea formal, no informal o ilegal. Hay concesiones permitidas o el corredor minero. eh, Ahora que estamos en plena campaña electoral, ¿no? Muchos candidatos del gobierno regional prometen formalizar a los mineros. Justamente nuestro gobernador regional no, tuvo una reunión con los dirigentes de La Pampa, ¿no? Hace un par de días, o ayer, si no me equivoco, el domingo, sábado, dieron una tregua hasta el 1 de septiembre, ¿no? Donde el gobernador propuso, o hay un acta ya que está circulando por las redes sociales, ¿no? Donde que va a categorizar ese centro poblado, ¿no? Para que tenga sus dirigentes como alcaldes y todo eso, ¿no? Para que tengan presupuesto del Estado. Si bien es cierto, está en un lugar no permitido, está en un lugar en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, o algunos están dentro de la zona de la Reserva Nacional Tambopata, ¿no? Eh, Se viene trabajando esto, pero se debería ver otras alternativas, ¿no? Como usted mencionaba, se ataca, pues, ¿no? A la extracción en sí, donde están los trabajadores, más no a las personas o la organización en sí, quien dirige, ¿no? Toda esta actividad, ¿no? Si bien es cierto, le atrapan a los traqueros, ¿no? A los dragueros, pero eso es, si no se llega a donde, ¿no? Si bien sale por Bolivia, se va a Canadá o Estados Unidos, ¿cómo es eso, no? Se tendría que trabajar bien en la investigación, ¿no? De nuestras entidades.
sí ha bajado un poco, ¿no? En realidad ha bajado un poco ese tema de la minería ilegal, pero están haciendo en otros lados, ¿no? En algunas comunidades, ¿no? Está viendo, o en los mismos ríos o cauces del mismo río principal, río Madre de Dios, río Tambopata, no se han ido, ¿no? Se han salido de ese lugar, se han ido a otro lugar, ¿no? Y es bastante penoso, ¿no? Sí, pues aquí en Madre de Dios la actividad para poder la amalgamación es, ¿no? Se usa el mercurio bastante y se quema, pues, ¿no? Eso se debería, si bien es cierto, a veces sale formalmente, ¿no? El mercurio, pues ilegal en otros países, totalmente ilegal usar el mercurio, ¿no? En España, por ejemplo. Y aquí en Perú, tú ves normal, ¿no? El mercurio en una tienda donde venden los implementos para la actividad minera, ¿no? Pienso que eso es, aún creo que hay también empresas grandes, una empresa dentro del kilómetro 108 que ha entrado con equipos, pues son, me imagino, empresas grandes, con equipos sofisticados para extraer el oro sin mercurio, ¿no? Ahí hay algunas empresas que están haciendo eso, ¿no? Pero es UNITA, ¿no? Creo que esos proyectos debería identificar el Estado también, ¿no? Para poder hacer una réplica en otros lados, ¿no? Y se pueda extraer este material tan precioso, ¿no? Que es buscado, ¿no? Casi por todas las personas. Ese es los trabajos más complicados también, ¿no? Dentro de la zona. Nosotros, como organización, de parte de la comunidad nos dedicamos a una actividad diferente, ¿no? Pero también hay sectores que se dedican a esta actividad de la extracción, de la minería o madera, ¿no? También la madera es, según el último reporte periodístico, la madera o la tala ilegal de madera es más grande que la minería ilegal, ¿no? En los últimos, nuestro presidente regional, Luis Hidalgo Kimura, está prófugo, ¿no? Por pertenecer a una banda o una organización de blanqueo de madera, ¿no? Y, y por eso hasta ahora están trabajando también, ¿no? Nuestro gobierno regional y ha atrapado, pues, ¿no? A 15 personas, si no me equivoco, que estaban dentro de esta organización, ya sean funcionarios de la propia gerencia forestal o el propio gerente forestal, ¿no? Ha estado en ¿no? Y también los vigilantes de los puestos de control, ¿no? Han identificado a policías, ¿no? Es un gran trabajo para el propio gobierno de tratar de controlar o erradicar esto. No va a ser difícil, pero la población también está para apoyar. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Sí, efectivamente. Algo que usted mencionaba era que estas acciones que ha venido desplegando el gobierno respecto a los operativos de interdicción contra la minería ilegal, sí, pues ha logrado disminuir en algo la minería ilegal, pero como usted menciona, esto se ha movilizado a otros lados. En la segunda parte del taller, ¿no? Luego del descanso de 10 minutos, vamos a ver precisamente datos específicos sobre cómo la minería ilegal ha disminuido en ciertas partes de la Reserva Nacional de Tambopata, pero en la zona de amortiguamiento esta economía se ha movilizado, ¿no? Y vemos diferentes partes de minería ilegal en estas otras zonas de la zona de amortiguamiento de Tambopata en Madre de Dios, ¿no? Entonces, con esa idea, cerramos esta primera parte, ¿no? Y nos volvemos volvemos acá en 10 minutos, ¿no? Y aprovechen para tomar algo de agua o algún café, ¿no? Son las 6:58, a las 7:08 volvemos para la segunda parte del taller. En teoría, lo que uno produce, ¿no? Lo que el Perú produce, debería ser igual a lo que exporta, ¿no? Pero lo que vemos es que hay una gran brecha, ¿no? Según datos oficiales, por ejemplo,
Al año 2019 se produjo 128 toneladas de oro, pero en ese año salieron a exportación 189 toneladas de oro, ¿no? Acá hay que tener en cuenta que la producción la da el Ministerio de Energía y Minas, y la exportación la da el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Son dos entidades distintas, ¿no? En teoría, este número debería ser casi igual, no debería haber mucha diferencia, ¿no? Pero lo que vemos en los años es que hay una gran brecha entre el oro producido y el oro exportado, ¿no? Sí, claro, lo comparto a través de la organización y les doy estos datos, que son públicos y que ustedes pueden acceder, los datos que acá estamos brindando, ¿no? Entonces, ¿no? La pregunta es, ¿por qué, a pesar de todas las acciones que viene realizando el Estado peruano, existe esta brecha, ¿no? Se supone que deberían ser casi igual, ¿no? Entonces, si hacemos un aproximado del porcentaje, ¿no? Una vez hecha la resta de estos dos datos, ¿no? Podemos ver que al año 2019, de todo el oro que se exporta, 30% de ese oro es de manera no formal. Es decir, no sabemos de dónde está viniendo ese 30% de oro que se termina exportando, ¿no? Y eso se ha mantenido en el año 2019, ¿no? A pesar de los operativos de interdicción que el Estado peruano, a través de la Policía Nacional del Perú, ha venido implementando, ¿no? Ahora, veamos otro dato, ¿no? Este es dato también sacado de la página de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, ¿no? Son reportes mensuales que la SBS publica sobre cuánto dinero, ¿no? Mal habido o lavado de dinero estaría asociado a una economía ilegal. Si ustedes revisan los reportes, en los últimos años, la minería ilegal es la economía ilegal más importante, la que más está moviendo dinero en el Perú, por encima incluso del tráfico ilícito de drogas. Al día de hoy, según la SBS, la minería ilegal sería la economía ilegal más importante del país, ¿no? La que mueve más dinero, ¿no? Incluso muy por encima de drogas, ¿no? Entonces, si vemos este gráfico, también se repite lo mismo, ¿no? A pesar de las actividades de interdicción que se vienen realizando, del esfuerzo que viene haciendo la Policía Nacional del Perú, ¿no? El monto de dinero asociado a la minería ilegal se ha incrementado, ¿no? Del 2019 al 2020, ha tenido una pequeña disminución al 2021, pero aún sigue siendo una gran cantidad de dinero que está siendo asociada al crimen organizado en minería ilegal, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, en qué departamento están las operaciones sospechosas más importantes, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Uno puede darse con la sorpresa que no son los departamentos donde hay mayor actividad de la extracción de la minería ilegal, ¿no? Sino son departamentos donde no hay mucho de este movimiento de extracción, que vendría a ser, por ejemplo, Lima, ¿no? Si uno va para los 5 distritos más importantes donde se está identificando movimiento de dinero sucio por minería ilegal, ¿no? Puede encontrar Lima, Cercado y San Isidro, por ejemplo, ¿no? Los millones de dólares que se mueven en torno a la minería ilegal, ¿no? Son mucho más altos que otros distritos del Perú, ¿no? Esto de nuevo nos trae a la mente la cadena de valor de la minería ilegal que anteriormente habíamos visto, ¿no? No solamente es importante enfocarte en la extracción, ¿no? Sino sobre todo en la parte de beneficio y la comercialización del oro, ¿no? ¿Quiénes son esas empresas fachada que están comercializando este oro que sus dueños saben que viene de orígenes no legales, ¿no? ¿Cómo están procesando esto? ¿Quiénes son los actores más importantes y quienes se llevan, por decirlo así, digamos, la parte más grande del dinero que produce la minería ilegal, ¿no? Entonces, esta presentación, ¿no? Esta última parte de la presentación nos permite dar cuenta que no solamente hay que enfocarnos en la extracción del oro, que es algo que la Policía Nacional del Perú ya viene trabajando, ¿no? Sería mezquino decir que la Policía Nacional del Perú solamente tiene mentalizado seguir atacando la extracción del oro, ¿no? Como les comenté, la Dirección de Medio Ambiente ya tiene un caso público, ¿no? Ustedes pueden buscar el caso de los topos del frío, en la que logró desarticular esta organización criminal teniendo una mirada holística, completa, de esta economía ilegal, ¿no? No solamente enfocándonos en la etapa de extracción de los campamentos, ¿no? Sino sobre todo en la parte de comercialización, ¿no? En la última parte, ¿no? El lavado de dinero y las empresas que se encargan de movilizar todo esto, ¿no? Desde el traer ese mercurio, ese cianuro, ¿no? Y hacerlo pasar y hacerlo llegar a los campamentos, hasta blanquear el oro y posteriormente comercializarlo, exportarlo, ¿no?
Entonces, volviendo a nuestra cadena de valor entendida al inicio y volviendo a los puntos críticos que habíamos especificado, ¿no? Si bien el Estado peruano ya es consciente de esta problemática, ¿no? Es importante que todos los sectores pongan ojo no solamente a la extracción del oro, sino a los demás puntos críticos de la cadena de valor de la minería ilegal que se ha venido identificando, ¿no? A modo de conclusión, ¿no? Podemos utilizar como ejemplo la ejecución del Plan Mercurio, ¿no? Y como hemos visto, ¿no? Las acciones que se desplegaron en el marco del Plan Mercurio, en Madre de Dios, han logrado avances significativos, ¿no? Sobre todo logrando liberar gran parte de la Reserva Nacional de Tambopata, ¿no? De hectáreas de minería ilegal, ¿no? Así también como algunas hectáreas de la zona de amortiguamiento de esta reserva, ¿no? Sin embargo, como hemos visto, esta economía ilegal se ha movilizado a otras áreas de la zona de amortiguamiento de esta Reserva Nacional, ¿no? Sectores como Apailón, Alto Malinovsky, Parimanu, ¿no? Están elevando sus niveles de actividad de minería ilegal al año 2021. No sabemos cómo está el año 2022, digamos, teniendo data específica dada por CERNAM, pero el año 2021 ya se identificaba el crecimiento de la minería ilegal en estas nuevas zonas, ¿no? Además, esta economía ilegal ha salido con fuerza de Madre de Dios y se está metiendo a regiones como Cusco y Puno, ¿no? Distritos como Coñipata, Sangabaña y Apata, ¿no? Están siendo principalmente afectados. Además, ya no solamente estaría en peligro una reserva nacional, que sería la Reserva Nacional Tambopata, sino también la Reserva Comunal Amaracaeri y la Reserva Nacional Baguaja-Sonemi, ¿no? Que están cercanas a estas nuevas actividades de minería ilegal que se vienen expandiendo. Yo sé que esto último suena bastante fácil, quizás de sentido común, ¿no? Pero es algo que se debe seguir manteniendo, ¿no? Llamando la atención. La necesidad no solamente de ir por el golpe o por, digamos, la prensa ponga el foco y estoy explotando un campamento minero, ¿no? Sino que hay trabajo que hacer, sobre todo potenciando las acciones de inteligencia, investigación y sobre todo los mecanismos de trazabilidad, ¿no? Dentro de los equipos de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Como les repito, ¿no? Y como bien lo ha mencionado también en una de las intervenciones, ¿no? Este tema también es bastante político, ¿no? Entonces, ¿qué vende más? El hecho de investigar a una organización criminal por meses, porque sí, este tipo de trabajo toma meses, ¿no? Incluso años, ¿no? O más bien ir y reventar un campamento minero. Claramente lo segundo tiene más interés, digamos, mediáticamente, ¿no? Y políticamente también, ¿no? El hecho de reventar un campamento minero ilegal vende más que decir que estás en proceso de investigación de una gran organización criminal que puede desarticular toda una cadena de la minería ilegal, ¿no? Esto incluye, por supuesto, no solo un trabajo de la Policía Nacional del Perú, y es algo que también dentro del ministerio se quiere reforzar, ¿no? Consiste también en trabajar con otras entidades como la SUNAT. La SUNAT se encarga de fiscalizar insumos químicos como mercurio y cianuro. Ahí es importante un trabajo articulado entre la PNP y la SUNAT, que se viene haciendo, ¿no? Pero todavía no hay documentos o lineamientos específicos en los que se atribuya un trabajo coordinado entre estas dos instituciones, ¿no? Otras instituciones también son importantes, como Sinermin, para ver el tema de combustible, ¿no? O la propia SUNARP, para ver el tema de maquinaria pesada, ¿no? Esto solamente, como ven, para ver un eslabón de la cadena de la minería ilegal, que sería el tráfico de insumos químicos y materiales. Otros eslabones, como por ejemplo la etapa de beneficio, requiere que el Ministerio del Interior también trabaje en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas para ver este tema de los reinfos. Ahora, ese también es otro tema que ustedes también lo saben bastante bien, que es bastante político, ¿no? En la que también hay una lucha ahí para ver sobre cómo se da el control de los mineros informales, cómo sería el proceso de formalización y qué normativa debería seguir vigente o no. No es todo un tema para poder conversar largamente, pero como ven también confiere para tratar de controlar este eslabón de la cadena de la minería ilegal, ¿no? Y por último, ¿no? El tema de la comercialización de las empresas fachadas, que claro, es un tema netamente de la policía y la fiscalía, en tanto se deben hacer investigaciones a largo plazo, ¿no? Pero también se necesita el trabajo con otras organizaciones estatales, como viene a ser la SBS, que como vieron, tiene información pública y seguramente tiene información mucho más rica sobre posibles movimientos de dinero sucio o lavado de dinero asociado a la minería ilegal, ¿no? Entonces, yo quería terminar con esto, ¿no? Para que se sepa que dentro del Estado se tratando de cambiar esta visión, ¿no? Pero que muchas veces las presiones externas, ¿no?
te llevan a seguir manteniendo una visión bastante punitiva, ¿no? De golpe, de solamente explotar los campamentos, cuando esto debería cambiar, ¿no? Como último ejercicio, y para los últimos minutos de este taller, ¿no? Tenemos algunas preguntas, ¿no? Y lo que queremos es que sea esto una especie de ejercicio participativo, ¿no? Dividiéndolos en grupos, ¿no? Los que están presentes, ¿no? Eh, para que se evalúen estas dos preguntas, ¿no? Que nos parecen importantes y que es necesario complementar a lo que se ha presentado aquí, ¿no? En general, la primera tiene que ver con cómo evalúan ustedes, ¿no? Desde la visión, desde donde están, ¿no? Las acciones del Estado frente a la minería ilegal, ¿no? Si encuentran alguna conexión con el argumento que se ha tratado de exponer en esta sesión, ¿no? O hay temas que es necesario complementar, ¿no? Como les dije al inicio, me he concentrado solamente en la labor de la Policía Nacional, porque hay una serie de actores que deben entrar en discusión para controlar la minería ilegal, pero quisiera escucharlos a ustedes, ¿no? En el trabajo grupal que van a hacer ahorita, ¿no? ¿Qué otros temas son necesarios complementar para evaluar esta respuesta del Estado que ha tenido frente a la minería ilegal, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿qué creen que debería tomar en consideración el Estado peruano, especialmente la PNP, ¿no? Al momento de realizar acciones contra la minería ilegal en zonas con presencia de comunidades indígenas, ¿no? Quiero ver si ahí ustedes sienten que la policía tiene este enfoque, ¿no? O tienen bien mentalizado que trabajar con organizaciones para la lucha contra organizaciones criminales, el trabajo con comunidades indígenas es importante, ¿no? No solamente en el control, sino también en avisar, digamos, o tener canales de aviso a la PNP para que estos sean filtrados de mejor manera, ¿no? Me dicen que no se escucha el audio. Sí se ¿Me, escucha. me confirman los demás? Quizás es un problema solamente de Bernabé. Sí, escucho, Sí, Giovanni. escuchamos. Ah, ya, perfecto. Sí, quizás es un problema nada más de Bernabé. Ya, entonces como les decía, en estos últimos minutos del taller nos lo vamos a dividir en grupos y vamos a conversar un poco sobre estos dos temas, ¿no? Es importante para mí también como funcionario público, ¿no? Escuchar esto, ¿no? Sobre todo, para poder tenerlo en cuenta, ¿no? Yo les comento brevemente dentro de la dirección en la que estoy, ¿no? Se está elaborando algunas herramientas para combatir precisamente la minería ilegal, y es importante no trabajar solamente dentro de la dirección, ¿no? Sino sobre todo de la mano con organizaciones civiles, sobre todo comunidades indígenas, organizaciones, ¿no? Que nos puedan dar un mejor feedback, un mejor comentario sobre cómo elaborar estas herramientas, ¿no? Entonces, no sé si me pueden ayudar a dividirlos en grupos, quizás grupos de, de 5. Sí, buenas noches. Muchas gracias por tu exposición, Giovanni. Eduardo, tú que tienes ahí el manejo del host del Zoom, ¿puedes hacer la división de grupos? Y la dinámica un poco para complementar lo que dijo Giovanni es, nosotros vamos a acompañarlos, cada una de las personas que estamos organizando este encuentro, para poder recabar sus opiniones y al final uno expositor por grupo va a exponer lo que hemos discutido en este espacio. Así que, no sé, Eduardo, ¿tú me ayudas de ahí con los grupos? Listo, voy a activar los grupos en este momento. ¿Cuántos grupos activo? Creo que somos 13, entonces 4 grupos, creo que estaría bien. Listo. Giovanni, ¿cuánto tiempo en la sala? Para los grupos, 15 minutos Sí, estaría bien, sí. listo.
Ya se envió la invitación para los grupos, solamente tienen que aceptar cada grupo para se encuentren en grupos. Hola, ¿ya están en los grupos? Se han creado hoy los grupos, se han creado los grupos. Hola. Faltan algunos que no entran, todavía pueden aceptar. Sí. ¿Ya lograron ir a los grupos? Porque yo estoy solito en uno, no logro ingresar a uno. En todo caso, voy a mover a los que están con más activados para que no estén solos. Entonces. O podremos, para aprovechar el tiempo que nos queda, quizás quedarnos las personas que estamos aquí en la sala principal conversando. Y hacemos dos grupos, considerando que no está, que estamos en estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que podemos quedarnos en este grupo. ¿Qué les parece? No sé si pueden ver mi pantalla. ¿Me confirman?
Sí, lo veo. Ya, gracias. Y aquí los demás estamos, a ver, pueden ayudarnos con alguna señal de humo, de vida, los hermanos, ahí Diógenes, Lenin, Maglin, Cintia, Walter. Giovanni, ¿estás acá? ¿No? ¿Lograste unirte tú a la otra sala? Uy, ¿me escuchan o no me Sí, escuchan? yo te escucho, Joaquín. Sí, te escucho. Sí, sí. Perdón, estaba con el micrófono muteado. He entrado a algunas salas, pero algunas salas están con una sola persona. No han aceptado la invitación algunos. Creo que están ¿Qué te aquí. parece? Hagamos algo para poder aprovechar el tiempo. Ya organizamos mejor el tema de los grupos para la sesión del miércoles y podemos retornar todos acá a esta plenaria y más bien compartimos aquí para aprovechar el tiempo de todos y ya para el miércoles organizamos mejor el tema Ya, de sala. perfecto. Ya, entonces que regresen todos y abordamos las preguntas. Así es. ¿Tú les puedes hacer que regresen, Eduardo? Sí, ya cerré la sala, voy a cerrar. Se cierran en un minuto. Ya, perfecto. Entonces, hasta eso, quizás Giovanni, tú vuelvas a compartir tu pantalla para no proyectar Ya. ese screenshot de tuya. Y vamos escuchando aquí a los hermanos y hermanas presentes sobre sus opiniones, que creo que es lo más valioso aquí, sabiendo justamente con esos mapas que compartías la afectación directa que tiene, y no voy a decir solo la minería ilegal, sino pongamos el nombre que todos utilizado en tu exposición y el impacto que tiene el crimen organizado en el territorio de los pueblos indígenas amazónicos y del Perú, en general. Entonces, para empezar, no sé, ¿a algún hermano o hermana se le ocurre cómo evalúan ustedes las acciones frente a la minería? ¿Encuentran alguna conexión con lo discutido hoy que presentó Giovanni? ¿O hay temas que a ustedes les interesa o información que no ha llegado a las comunidades para poder hacerle frente a este problema de la minería legal y del crimen organizado asociado a ella? Les escuchamos, cualquier opinión es válida y más bien aquí estamos justamente para construir soluciones en conjunto. Sí, creo que se estaban terminando de unir. Para repetir un poco lo que dijo Joaquín, queremos escucharlos a ustedes, sobre todo a ver, hay una intervención. Agustina dice que está en grupo de 2, pero perdió la señal y ahora no puede regresar a su grupo. Agustina, ¿nos escuchas? Sí, ¿me pueden ayudar a regresar, por favor? Ya, no, ahora hemos cancelado los grupos y vamos a discutirlo de manera, digamos, de toda la sesión, entre todos, y eso estaba explicando, ¿no? Ok, listo, Sí, gracias. sí. Y siéntanse libres de opinar, de prender su micrófono y darnos su punto de vista, ¿no? Como les comenté, yo he tratado de mantener una visión desde cuál es la respuesta que ha tenido la Policía Nacional, pero quisiera escucharlos a ustedes, ¿no? ¿Es eso lo que ustedes sienten respecto a la respuesta que ha tenido la PNP o faltó algo que complementar, ¿no? Como les dije, la minería ilegal es bastante amplia, ¿no? Puede haber otros factores, ¿no? que competen a otros organismos del Estado, pero en torno a la policía, ¿ustedes encuentran que se han abordado todos los problemas o hay algunas cosas que ustedes identifican que es necesario también considerarlo, ¿no? Para dentro de la discusión? Bien, entonces se puede intervenir, ¿no? Ahora sí. Sí, sí, con total libertad. Ya, bueno, yo nos voy a aportar en tal caso. Mira, soy Agustina Mayán de Pueblo Ojún de Cenepa, Amazonas. Puntualmente quería referir el accionar del Estado. Actualmente estamos en estado de emergencia. Últimamente ha habido prórroga
minería ilegal aluvial. Agradezco personalmente al Estado su accionar, sin embargo, hay problemas internos, ¿no? Yo no sé qué está fallando. Obviamente nosotros ya el día de ayer hemos hecho un escrito a la entidad competente. Lo que sucede es que hay orden de interdicción y a lo que va el tiempo ya ha habido 2 interdicciones. Te hablo así cuantitativamente. Nosotros hemos denunciado 53 dragas flotantes en la comunidad, en el río de Cenepa. En 2 intervenciones de interdicción solamente han quemado 10. Todavía queda 43 dragas flotantes. Se ha aumentado prácticamente en estado de emergencia. Ahora, la estrategia que están aplicando a mí no me parece correcto, pero yo no sé si es estrategia o es, ¿cómo se llama? Es un error de parte del Estado, porque la persona que está encargado me dice que no puede quemar todo porque le falta explosivo, le falta dinero para contratar a los chaluperos, porque es única vía, por vía río. Inclusive nosotros hemos apoyado en pagar a los chaluperos. Entonces, por la desesperación que tenemos, ¿no? Por la amenaza, no solamente de medio ambiente, sino a las vidas que nosotros levantamos la voz, ¿no? Entonces, yo estoy muy preocupada y lo tengo documentado, por eso es que lo digo con toda la libertad, ya que usted está dentro del Ministerio Interior. Yo no sé si los responsables de los ministerios están enterados y también me dicen de que no tienen suficiente personal, ¿cómo se llama?, para intervenir, porque solamente entran 2 chalupas y un helicóptero erradamente dejando en las playas a su suerte a los militares que no conocen la zona. Entonces, ¿nos están ayudando o nos están empeorando la situación? Entonces, ¿cómo van a decretar una emergencia? Envían a su gente sin presupuesto, o acaso hay corrupción y que por eso no quieren gastar porque están designados, porque nosotros sabíamos que había presupuesto, pero prácticamente en estos momentos, por eso en accionar, digamos, para mí, error, los mineros se han organizado y han mejorado sus estrategias, ¿no? Entonces, estamos muy preocupados y hemos solicitado pues más presupuesto que le den, o cómo se llama, realmente que hagan intervención como corresponde, interdicción, porque hemos tenido interdicción en otras oportunidades y así no era. Y entonces estamos preocupados. Es la realidad lo que sucede, y nosotros como representantes de la organización UDECOFROC lo tenemos documentado. Ahora, en cuanto a los militares, están fomentando inclusive, ¿cómo se llama?, la minería. También quería hacer consulta si los militares tienen competencia a opinar o a autorizar un trabajo ilegal, porque ahí no es nada formal, pero hasta los militares están metidos. Entonces, pareciera que es un red, digamos, muy bien organizado y que nos están haciendo engañamuchacho, pues, ¿no? Y acá no estamos, pues, jugando, porque estamos en peligro, digamos, lo que levantamos la voz, ¿no? Entonces, en ese espacio es una oportunidad para informar. Quizás no saben, pero es la realidad que está pasando en la comunidad o el río Cenepa, distrito de Cenepa, provincia de Condorcanqui, región Amazonas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ti, Agustina, por tu participación. Y efectivamente, como menciona, hay una serie de factores que
no alcanza el tiempo para poder discutirlo, ¿no? Dentro de este taller, ¿no? Pero algo importante que ha mencionado ahí es el problema del presupuesto, ¿no? Y cómo se maneja eso dentro del Estado y sobre todo las acciones de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Si bien es cierto, en esta presentación se comentó que hay operativos de interdicción que se mantienen de forma permanente, que sería básicamente Mercurio, ahora Restauración, y Afrodita en Amazonas, ¿no? Es cierto que la policía, la DIRMIAM específicamente, ha tenido problemas de financiar estos operativos durante años, ¿no? Durante años siempre ha tenido el problema del financiamiento, ¿no? De contar con el dinero suficiente por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para poder sostener estos operativos, ¿no? Si bien es cierto, se destina una gran cantidad de dinero, ¿no? Para estos tipos de operativos, ¿no? Además de lo discutido, ¿no? Que habíamos mencionado sobre... ¿Hay una interferencia? Creo que Bernabé. Por favor, silencien Buenas los noches. micrófonos. No sé si me copian. Ah, ya, sí, ¿Hola? sí. Sí, Bernabé. Sí, adelante, Bernabé. Claro, claro, sí. Le damos paso. Mira, ya. En primer lugar, disculpen la demora por no haber ingresado en hora indicada. Mi nombre es Bernabé Pismiño, yo soy de Amazonas también, de la provincia de Condorcanqui, del distrito de Río Santiago. Sobre el problema de minería ilegal que están entrando en las comunidades, yo veo de que los mineros ilegales no vienen de Condorcanqui, vienen de Madre de Dios, de otros lugares. Han entrado en Cenepa, pero también están entrando en otros sectores. Por ejemplo, en Río Santiago, el día 26 hubo interdicción. Pero yo creo que los mineros no han retornado directamente a sus lugares. Deben estar en algunas comunidades también, porque hay algunos mineros que ya lo tienen escondido sus máquinas, pero nuevamente quieren empezar a ingresar a trabajar. Yo agradezco el trabajo que han hecho, o sea, los del ministerio, ¿no? Los ejércitos de los policías que ingresaron, pero no es suficiente. Yo creo que Agustina ya manifestó, ¿no? Creo que tienen falta, o sea, no tienen suficiente presupuesto, no sé, pero yo creo que si lo dejamos así, a veces el Estado ya pues toma decisión, ¿no? Para que puedan hacer el trabajo. Si lo dejan en medio camino, no hacen todo lo que pues, se puede hacer, entonces significa de que ellos mismos también dan un espacio, ¿no? Para que hagan el trabajo. A nosotros no nos parece bien porque si nosotros como pueblos indígenas amazónicos, no solamente de Amazonas, en otros lugares, hablamos de defender el medio ambiente, los ríos, porque nuestra fuente de vida es el río, porque todos los niños se van al río a bañar. Si nosotros no hacemos este trabajo, no promovemos esto, se van a contaminar todos los ríos y va a ser un problema, como pasa en Madre de Dios. Entonces, yo creo que no se puede quedar ahí, como yo entiendo de que usted está en Ministerio Interior, ya pues promover, o sea, este tipo de trabajo para que no dejen, o sea, a los mineros ilegales ahí saliendo a favor, ¿no? Porque siempre debe haber esos tipos, porque los mineros también tienen hijos militares, tienen hijos policías, hijos fiscales, también hay de esos. Entonces, tenemos que asumir, porque no es un juego, nosotros estamos hablando para el bien de nuestros hijos que vienen, para el bien de nuestros nietos que van a venir. Porque siempre hablamos, o sea, es importante proteger el medio ambiente, entonces es el momento. Por eso yo digo que este trabajo no puede quedar ahí en el camino. Yo donde recurro, donde yo camino, encuentro máquinas que están trabajando, pero esta vez como hubo interdicción ya no están trabajando. Pero de repente, dentro de 2 semanas, puede haber. Entonces hay que tener este trabajo, tener contactos permanentes, a ver dónde están ubicados los militares que intervienen. Todos los líderes a veces nos amenazan también, nos dicen, ¿no? ¿Por qué están difundiendo esta interdicción que están pasando? Algunos profesores que son hispanohablantes manifiestan de esa manera también. Entonces, desde ahí empieza que ya nos están marcando quienes están hablando de defensa del medio ambiente. Entonces,
ese tipo de personas también hay que ir identificando. Nosotros como líderes hablamos bien de nosotros, de los hijos que vienen. Eso quería aportar, estimado, no sé, no me acuerdo su nombre. No se preocupe, Bernabé. No sé si me han copiado. Sí, se le escuchó claramente. Muchas gracias. Eso es todo, gracias. Sí. Buenas noches. Buenas noches, Valera, me sale aquí. Sí. Sí, yo soy Segundo Valera. Desde aquí quiero saludar a los líderes, a los participantes y a los profesionales que también están presentes, como Lenin, que conoce bastante sobre el tema de minería. Yo simplemente como Segundo Valera, aparte como exfuncionario del Ministerio de Cultura, haber participado en la comisión de la minería, y no solamente eso, sino haber entrado en CENEPA, en Santiago, últimamente también para conocer un poco sobre la dinámica, cómo se desarrolla la actividad minera. Tengo pequeña experiencia que puedo compartir con ustedes, ¿no? Ahora bien, como dijo la compañera Agustina y el compañero Bernabé Impi, quienes son los líderes que defienden el medio ambiente, les agradezco más bien porque ellos son los que promueven y a la vez son prácticamente amenazados por los mineros ilegales. Desde mi perspectiva, entiendo que la batalla para poder, digamos, enfrentar la organización criminal es un complejo aún más cuando se trata en una comunidad nativa, sobre todo abajo, porque tenemos varios pueblos indígenas en la Amazonía, pero sobre todo los pueblos indígenas tienen características particulares, muy particulares. Esto hay que entender bien claramente. Si bien es cierto, los dos líderes han manifestado sobre la amenaza, la palabra amenaza, entendiendo que la cultura abajún es poco peligroso. No es poco peligroso, sino extremadamente peligroso. En esa línea es que tenemos que recomendar al Estado peruano, me refiero con la pregunta número 2, donde dice qué debe tomar en cuenta la Policía Nacional para la interdicción o el momento de, digamos, cuando realizan el operativo en las zonas mineras. Entonces, yo lo que pienso es que, de acuerdo a mi experiencia, muchas veces la policía lo que hace es, entendiendo su autonomía, aparte de lo que ellos tienen poco presupuesto y, según lo que ellos manifestaban, es que ellos tienen servicio de inteligencia donde realizan trabajo previo antes de la interdicción. Pero, sin embargo, muchas veces ese trabajo de inteligencia no coincide porque el trabajo de inteligencia no tiene mucha relación con los dirigentes o con los encargados que debe depender a digamos, el medio ambiente. Es por eso es que muchas veces no sale bien el trabajo o la interdicción de la Policía Nacional del Perú y la Marina de Guerra, en muchas veces que hemos visto, por ejemplo, en Santiago y en CENEPA. Y eso es lo que dice compañera Agustina, que coincido, muchas veces en lugar de mejorar, se empeoran porque para mí, antes de realizar la Policía Nacional a través del Servicio de Inteligencia, es que tiene que conocer claramente, haber identificado a los mineros y 2, medir las consecuencias también. Consecuencias también, porque no se trata solamente de realizar interdicción. Porque los que se quedan, consecuencias también. Veo importante que la Policía Nacional debe a partir de Servicio de Inteligencia, debe mejorar las relaciones de comunicación con los dirigentes. No lo sé si
con los dirigentes coordinan, porque como mencionaba, ellos siempre, y por eso es que las recomendaciones sería que la articulación entre la Policía Nacional del Perú y el gobierno regional y las municipalidades, me refiero a los gobiernos locales, y la sociedad civil, me refiero a los defensores o representantes de los pueblos indígenas, deben desarrollar previamente, deben coordinar previamente antes de intervenir. Y eso es lo que yo he podido constatar según lo que manifestaban en varias oportunidades que yo he participado en las reuniones donde realizábamos algunas actividades antes de la interdicción, por ejemplo, en el caso de CENEPA, en el caso de Cordillera Cóndor, pues, ¿no? Eso es lo que quisiera más bien compartir, y yo le agradezco más bien este espacio que me parece importantísimo, donde en ese espacio podemos aportar nosotros que somos conocedores de nuestra comunidad, pero también quiero tocar el tema de la necesidad económico, amigos. En una actividad minera no podemos comparar la actividad de Madre de Dios, o sea, la minería ilegal en Madre de Dios, y en CENEPA, en Santiago, en Marañón, próximamente Dominguza también. Cuando hablamos en Condorcanqui, estamos hablando una actividad ilícita que recién empieza, que va a ser difícil para poder batallar, para poder más bien lograr que la actividad minera se frene. Es algo muy complejo. ¿Por qué lo digo muy complejo? Porque para los pueblos indígenas, hoy en día ya somos iguales con los restos de la sociedad. Siendo pueblos indígenas, dormimos en el hotel, sabemos comer en un restaurante, viajamos a Lima, tenemos necesidades que nuestros hijos estudien en una universidad, en un instituto. Ya no piensan quedar en la comunidad. Un 80% de los jóvenes ya quieren estudiar, ya quieren salir de la ciudad, no quieren ser el mismo, igual que sus padres. Tienen otra visión, tienen otra aspiración. Entonces, mientras los encargados, tomadores de decisiones, desde el gobierno nacional, desde el gobierno regional, desde el gobierno local, no impulsan una alternativa de desarrollo comunal. Por ejemplo, cuando yo reviso en la base de datos, no encuentro dentro del proyecto, no encontramos ni un proyecto productivo que pueda responder las necesidades de las comunidades. La misma situación crítica que está pasando actualmente obliga a los comuneros a hacer las alianzas con los informales. Entonces, no solamente se trata de, digamos, catalogar como informales, sino que tenemos que ver la parte económica, en la parte social y la parte cultural. Por ejemplo, los pueblos indígenas, para ellos no existe ni un delito. Ellos consideran que su comunidad es autónomo. Entonces, ¿cómo entender desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural versus legalmente? Entonces, frente a esa situación, es que las comunidades lo que hacen es, no sé si podemos decir sabiendo o desconociendo, entran en una actividad que finalmente terminan, digamos, entendiendo que lo que están haciendo es ilegal. Por ejemplo, el blanqueo de activos para ellos no existe. Entonces, lo que tenemos que hacer es articular que el trabajo de las instituciones como sectores de minería, Ministerio de Energía, Minas, gobiernos locales, municipalidades, ONGs, que me parece importantísimo
el rol de las ONGs en las comunidades, que me parece importantísimo. Los representantes de los pueblos originarios puedan reunir para buscar una alternativa, entendiendo que la actividad minera es algo complejo. Mientras no lleguemos a un consenso, siempre vamos a estar en el pleito. Finalmente, quizás las consecuencias va a ser quizás muerte de los dirigentes, entendiendo que los pueblos indígenas, sobre todo Abajún y Vampís, tienen otras características particulares, señores. Y eso es lo que quisiera más bien compartir. De repente más adelante podemos ir alimentando, compartiendo con las nuevas experiencias que tenemos. Eso es todo lo que quisiera compartir con ustedes, mis queridos amigos. Muy buenas noches. Muchas gracias, señor Valera. Si hay una mano levantada de Walter, sí, puede participar. Sí, buenas noches, gracias, estimado Giovanni, y a todo el grupo. Muchas gracias por este evento. Un poco respondiendo a las preguntas de cómo evaluamos la versión del Estado frente a la minería ilegal. En principio, tenemos Ya, en principio estamos hablando del tema de la minería, y el Estado nos crea este tema de los conflictos socioambientales, ¿no? Y al principio también nos crea el tema de superposición de derechos territoriales, ¿no? Entonces, esta superposición de derechos territoriales genera muchos problemas por el uso de recursos, ¿no? Hay que entender que una comunidad titulada solamente, por más que tengamos título, solamente tenemos los 5 centímetros de suelo fértil titulado. Y todo lo que es los recursos que están al interior, en el subsuelo, son de interés nacional. Ese es el principal problema que genera, no solo con la minería, sino con temas de hidrocarburos y otros recursos que podemos encontrar dentro del subsuelo. No somos dueños, en principio. El Estado es primero otorgar seguridad jurídica de forma integral, ¿no? Entonces, en territorios indígenas titulados, otorgan concesiones mineras, ¿no? Ese es el primer problema que genera el mismo Estado. Entonces, finalmente, las comunidades y las concesiones mineras que están dentro de territorios indígenas hacen minería ilegal, ¿no? Algunas cuentan con reinfo aprobado, pero el tema del reinfo no te aprueba aún la extracción del mineral, ¿no? Entonces, y en caso de que, ¿no? Y al hacer el tema del Perú saca, vamos a hacer limpieza de todas las actividades, ¿no? Como es la minería, pero ahí pasa todo un proceso de un sistema de corrupción de la policía y de los mismos fiscales, ¿no? ¿A quiénes interdictan? A los que no pagan, simplemente, ¿no? O si interdictan algunos motores viejos que ya no son usados. Entonces, este tema de la corrupción, empezando desde nuestro presidente, no va a acabar, ¿no? Ese es un problema. Y también generan, las mismas comunidades, generan también problemas mucho más fuertes, inclusive internos, por tema de invitados, ¿no? Los mineros están que cazan a nuestros paisanos en forma de invitados. Y así se va incrementando la destrucción del territorio. ¿Y qué hace el indígena? ¿Trabaja? No trabaja. Solo va los viernes y sábados a cobrar, ¿no?
a la semana creo va una vez y vive feliz. Entonces, ¿cuándo es el momento de que los propios pueblos trabajen con nosotros mismos, empecemos a destruir la tierra? Porque lo hacemos, estamos destruyendo con invitados, no sé si es el caso de de otra zona más, pero destruimos el territorio con invitados. Si nosotros propios trabajaríamos, es posible ser diferente. Entonces, el tema de la interdicción, acá no tiene que haber, o sea, no podemos decir, una cultura tiene su propia autodeterminación. No, el territorio tiene autonomía, pero sobre el suelo y no sobre el subsuelo, ¿no? Entonces, desde ese momento, el tema es, si es ilegal, tiene que hacer interdicción para poder limpiar todo lo que es actividades ilegales. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? Debe otorgar otras oportunidades de desarrollo para reemplazar el tema de minería, ¿no? Por lo menos en Madre de Dios, ¿no? Entonces, es igual, La Pampa, por ejemplo, todos han podido escuchar La Pampa. Antes era Huepetue, ¿no? Ahora es La Pampa, ¿no? Y posiblemente Tamante y otras zonas. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? Está supuestamente interdictando, limpiando, finalmente mete reforestación. El tema de reforestación no te va a generar economía a un plazo, pues, más allá de 20 o 30 años. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? Para las comunidades, en principio, dar una seguridad jurídica, que el territorio sea integral, ¿no? Que sea integrado, que sea suelo, subsuelo, ¿no? Esa es la única forma que puede asegurar un territorio de una comunidad nativa. Finalmente, debe introducir, ¿no? De la demarcación, la georreferenciación, los títulos de las comunidades, ¿no? Y proyectos productivos, ¿sí? Carreteras, por ejemplo, que generan simplemente deforestación, más invasión a los territorios indígenas, y están haciendo en muchos de la Amazonía carreteras no planificadas y ni siquiera discutidas con los pueblos indígenas, ¿no? Entonces creo que eso nomás quería yo participar. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Walter. Perfecto. ¿Alguien más se anima a participar? Hola, disculpe, yo respondí a la pregunta 1. Quisiera completar la pregunta 2, discúlpenme. Sí, adelante. Sí, no quiero contradecir, pero las opiniones son libres y la realidad es cierto. Quería aclarar la realidad, digamos, lo que estamos pasando en CENEPA rápidamente. ¿Hay necesidad? Por supuesto que sí, pero nosotros como organización hemos hecho un balance en lo cual toda la comunidad no beneficia ese trabajo ilícito o el ingreso ilícito económico que están teniendo algunos que están siendo cómplices a ese trabajo ilegal. Nosotros tenemos identificado por culpa de una o dos personas, las comunidades están siendo señalados como mineros. Entonces, y generalmente, sorpresa, es que los comuneros, los MUN, que nosotros le llamamos, no están promoviendo la minería. Mayoría que hemos descubierto son profesionales awajún, lamentablemente. Profesores que tenemos identificado, lo estamos denunciando ante el Ministerio de Educación, algunos enfermeros, identificado por sus APOS o por los MUN que no están de acuerdo con ese trabajo ilícito. Por necesidad, yo no voy a autosuicidarme o matarme para mi generación. Y eso lo que nosotros queremos, ¿cómo se llama? Visibilizar, de que es un error decir que la comunidad beneficia. Y no es así. Son intereses personales de algunos grupos que están identificados ahora muy bien.
Es lamentable, eso sí, los propios hermanos Aguajún son cómplices de ese trabajo ilícito, y que es cierto también, los Aguajún no tienen maquinarias, son Apache, que nosotros le llamamos, que vienen llevando las máquinas y pagando cupo y por, ¿cómo se llama?, algunos coloridos, digamos, ¿no? Estamos divididos, sí, por eso es que queremos combatir, para no estar comparando con Madre de Dios. La realidad es otra. Ahora es el momento para limpiar, porque mañana va a ser muy tarde. Porque en una asamblea se ha, ¿cómo se llama?, acordado mayoría que no desean ese trabajo ilícito. Los MUN sin ese trabajo existieron y existen. Y eso queremos demostrar. Ahora, el Estado, con el Estado peruano, nosotros tenemos ahora una mesa técnica de 180 días, donde los gobernantes de gobiernos locales, provinciales, a través de ello, proponer proyectos alternativos, por supuesto que sí, porque hay necesidad. Entonces, tenemos esa oportunidad. Lamentablemente, mi alcalde de CENEPA promueve minería. ¿Cómo podemos articular con ello? Entonces, ahí tenemos traición, pues, ¿no? No podemos juntar la fuerza. Ahora, el trabajo de Rainfo es muy diferente que un trabajo ilegal aluvial que no está permitido. Es contaminante. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Sí tenemos apoyo del Estado, respuesta del Estado, pero debe mejorar. Necesitamos ante este espacio que hagan llegar, digamos, a la área competente, que mejoren con el personal, que mejoren con el presupuesto, y que si hay colusión del mismo ejército peruano, que estamos sospechando, que tenemos documentos y ya estamos haciendo llegar en PCM, que sean cambiados también. Hay bastante, digamos, el dinero corrompe, y eso es lo que está viendo, y hay que mejorar. Y esto estamos instando es a cualquier espacio que encontremos como esto, lo que estamos haciendo ahora, o en otros tipos de espacios, reuniones, Zoom, virtual, presencial, no nos vamos a cansar hasta el último para luchar, porque no estamos hablando la vida de nosotros nomás, porque estamos seguros de que nuestros hermanos están equivocados. Porque hay necesidad, no voy a autosuicidarme. No, señores. Mano dura, y que nosotros estamos apoyando al Estado peruano con este operativo, y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros estamos teniendo directamente coordinaciones, pero esos son errores que hay que mejorar. Eso es mi aporte. Lamentablemente, estamos teniendo, digamos, debilidad con nuestros gobernantes, tanto gobierno provincial, distrital, no están focalizando propuestas alternativas, sino ellos están viendo, digamos, la plata fácil, digamos, ¿no? Esa gente trabaja porque necesita. Inclusive están yendo contra nosotros. Pero no se puede justificar así, pues, porque sencillamente es prohibido ese trabajo ilícito, ilegal, que jamás va a ser formalizado. Eso, compañero, con eso cortito yo dejo, porque como usted dijo, hay muchas cosas que hablar, pero hay que ser preciso. Buenas noches. Buenas noches, Agustina. Muchas gracias por tu participación. Bernabé, ¿sí? ¿Levantaste la mano? Estás sin el micro activado. Hola. Ahora sí. Hola. Sí, ahora sí, te escuchamos. Ya, mira, quería, como dijo compañera Agustina, yo también quiero volver a recargar una parte. Hay algunos compañeros, algunos líderes que están manifestando también, ¿no? La necesidad sí existe, la necesidad. En las comunidades siempre hay necesidad económica. Por eso yo justo siempre he pensado
tenemos los gobiernos locales que no promueven la agricultura. Ellos tienen la posibilidad de hacer proyectos donde se puede cambiar con este trabajo ilegal que están haciendo, pero los gobiernos locales no hacen nada sobre el tema de agricultura. Entonces, si nosotros por la necesidad metemos la minería ilegal, prácticamente vamos a destruir el bosque, no solamente el bosque, el río, las quebradas, porque los peces se van a morir, se van a contaminar. Y aparte de eso, en los ríos no vamos a bañar como bañamos actualmente. Prácticamente vamos a morir ahí. Entonces, yo pienso, a partir de ahora, los gobiernos locales tienen que promover la agricultura. Enseñar a los jóvenes, porque todos los jóvenes que terminan en las comunidades nativas secundaria, algo de 20, 30, 60 terminan en secundaria, no van a ir a todos en las universidades. Pero si lo promovemos a la agricultura, ¿cómo podemos trabajar? Como proyectos productivos, yo creo que podemos salvar los ríos. No podemos pensar en la minería. Pero es cierto lo que dice. Es un grupo que beneficia ese minería ilegal. Hasta los maestros, no es mentira, los maestros promueven. La gente que han salido a la ciudad, que han venido, promueve. Eso es cierto. Ningún comunero que viven en la comunidad, que han siempre vivido con el bosque, no hablan de la minería. Ellos saben. Pero, y cuando empiezan a hacer ese trabajo, no dan ningún ingreso a las comunidades. Hay algunos apus también que se involucran en la corrupción y no dan ningún informe. Con todo eso, la población, los comercios están cansados. Entonces, más bien, agradecen el trabajo que viene el ejército. Pero si hay algunos errores dentro del ejército o en la policía, tenían que superar. Eso es lo que yo quería manifestarme esta noche, en esta reunión que tenemos en el grupo. Pero yo siempre he sido directo. Ahí haré llegar algunos documentos al ministerio, como dice la compañera Agustina. Si nosotros verdaderamente protegemos el bosque, los ríos, hay que proteger. Pensando para nuestros hijos que van a venir, para los nietos. Esa es la posición que yo siempre he tenido. Entonces, no nos pueden hacer callar con lo que dicen. Hay por la necesidad, un grupo de personas puede aprovechar todo el recurso que tenemos, que Dios ha dejado. Entonces, yo pienso de otra manera, ¿no? Promoviendo la agricultura, sí se puede salir, pero teniendo buenos gobiernos locales, el gobierno central, regional, no con interés de sacar recursos que tenemos dentro de nuestro territorio. Con eso termino. Gracias. Gracias a ti, Bernabé, y gracias a todos y todas las que han participado en esta última parte. Hemos estado tomando apuntes de lo que vienen mencionando. Como saben, este es un conjunto de talleres, ¿no? Este es el primero, el miércoles tendremos otro, y el viernes finalizaremos con uno. Y vamos a seguir conversando sobre estos temas, ¿no? Muchos de los temas que ustedes han mencionado van a ser tocados en el siguiente taller y también en el tercer taller, ¿no? Entonces los esperamos y las esperamos para que podamos seguir con esta conversación en la que estamos compartiendo ideas muy interesantes, ¿no? Joaquín, no sé si hay alguna última cosa que quieras añadir. Dos cosas, en realidad, Giovanni, y tres, y empiezo por agradecerte a ti y realmente al equipo de la Dirección de Crimen Organizado del Mininter por realmente darnos este espacio donde, como vemos, creo que estamos generando muchas ideas que giran alrededor de tres actores: el Estado, los pueblos indígenas y un tercer actor que empieza a asomar ahí, que es la sociedad civil. Y con eso, escuchándolos y escuchándolas atentamente aquí a los hermanos y hermanas, quería recalcar que justamente el día viernes vamos a tener una sesión que va a tratar de ser más, ocuparnos hacer unas breves presentaciones, pero en realidad tener una mesa redonda con un actor muy importante que es de la sociedad civil, con alternativas no solo económicas, pero también de remediación ambiental frente a este avance de la minería ilegal en el territorio peruano y sobre todo en territorios de los pueblos indígenas.
y en donde vamos a poder elaborar justamente mayores ideas y aproximaciones a qué podemos hacer. Y de nuevo, con eso paso a la segunda cosa. Me gustaría que ya para cerrar la sesión de hoy, si tú me puedes ayudar con una foto, si podemos prender la cámara ahora y nos tomamos una foto entre todos y todas, y con eso nos despedimos ya para el miércoles, retomar con la exposición de Antonella, que también está acá. Y de nuevo agradecerles a ti, Giovanni, por tu exposición, pero también a todos y todas por haberse dado el tiempo para asistir el día de hoy. Así que si pueden prender su cámara un momento para poder que Giovanni nos tome una foto ahí en la pantalla general. Sí, voy esperando a que van prendiendo la cámara para tomar una foto final. No sé si alguien va a prender. Ya. Ahí. 3, 2, 1. Ya está. Listo, Giovanni. Si no hay ningún otro comentario, pregunta, las esperamos el miércoles por la misma, el link. Eduardo va a comunicarse con ustedes para hacer las respectivas coordinaciones. Y recuerden que por su asistencia a este seminario van a tener una constancia de participación. Así que de nuevo les agradecemos mucho su compromiso y ya nos estamos viendo el día miércoles. Gracias. Hasta miércoles. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Que Dios me acompañe y a Hutam también. Gracias. Gracias.